Una persona comparte el 99.9% de su DNA con el resto de la población mundial. No es tan impresionante considerando que compartimos el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Biología de secundaria. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con otras especies? Así es, los humanos compartimos DNA con los plátanos, pero solo de los genes y con muchas letras pequeñas. ¿Pero cómo? Pues los humanos y los plátanos somos eucariontes, y conforme más te acercas a la especie, más similitudes podrás encontrar en la información que se comparte. En algún punto del pasado, nuestros ancestros fueron los mismos que los del plátano, pero la vida nos tenía caminos separados. Hola, soy Iván. Qué gusto verte de nuevo en Forense para Llevar. Hoy hablaremos de la genética forense y entenderemos por qué hice esa introducción de los plátanos y la humanidad y por qué la genética forense es tan importante en la investigación de algunos delitos. Esta ciencia tiene dos objetivos principales: relacionar algún rastro biológico con alguna persona investigada por un delito, como células epiteliales, sangre, saliva, semen, caca, meado, sudor, y las pruebas de filiación, para saber si una muestra corresponde a algún familiar. Y tal vez una tercera, que no es menos importante, pero no es directamente una aplicación de la genética forense: la generación de bases de datos. Para empezar, veamos qué es eso que dije al principio. Una persona comparte el 99.9% de su DNA. Todas las personas dentro de nuestras células tenemos una cadenita de información llamada DNA. Este le dice a nuestro cuerpo qué hacer y cómo hacerlo. Son como instrucciones. Que nuestros ojos sean cafés, que nuestro pelo sea rizado, lacio, nariz grande, nariz pequeña, etc. Y este DNA está conformado por 4 compuestos principales, llamados bases nitrogenadas: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y tenemos aproximadamente 3.000 millones de estos dentro del núcleo de nuestras células, combinados de diferentes formas, pero casi igual en todos los seres humanos. ¡No lo olvides! Una mitad viene de nuestra madre y la otra de nuestro padre. Podemos dividir el DNA en codificante y no codificante. El codificante es el que tiene las instrucciones para armar unas estructuras llamadas proteínas, que casi son la base de nuestra existencia. Y el no codificante, ese es basura. O bueno, eso se pensaba antes. Ahora se sabe que tiene funciones regulatorias muy importantes. Algo así como que le dice a un gen que le baje 2 rayitas a su expresión, o de plano lo cancela. En el no codificante generalmente hay partes que varían entre cada individuo. A esas partes se les llaman regiones polimórficas. Y en este grupo de regiones polimórficas tenemos a los STRs, combinaciones pequeñas de bases nitrogenadas, que son los principales responsables de los análisis genéticos de identificación forense. Estos resultados pueden llegar a ser tan precisos que para encontrar 2 resultados iguales tendríamos que buscar en más de 100 trillones de personas. La población mundial es de 7.600 millones de personas. Si todos los planetas del sistema solar tuvieran la misma cantidad de habitantes que la Tierra, no llegaríamos ni al 1% de esos 100 trillones. La genética forense puede ayudar en algunos delitos, como lo son feminicidios, homicidios, abusos sexuales, robos y lesiones, por ejemplo. Y las pruebas de filiación son de mucha ayuda en pruebas de paternidad, desastres masivos y recuperación de cadáveres. Las técnicas actuales permiten que se pueda hacer una identificación muy precisa con una cantidad muy pequeña de DNA. Pero existen algunos problemas. El DNA se degrada o altera por factores ambientales, mala preservación del lugar y otras cosas externas que no podemos controlar. Incluso las células se suicidan y dejan el material genético expuesto a las inclemencias del tiempo. En estos casos se usan técnicas que, si bien no son igual de efectivas, tienen resultados bastante buenos. También depende de dónde se toma la muestra. Por ejemplo, órganos como los dientes son ideales en casos de incendios. La humedad de la boca y la estructura del diente protegen el DNA de las altas temperaturas, y junto con los huesos también pueden servir en casos de restos antiguos, muy antiguos, o como en el caso de las fosas, que son bien poco comunes aquí en México. Y para todos los casos, tener una base de datos sería el paraíso. Pero si apenas tenemos acceso a un seguro de salud, tener acceso a nuestro perfil genético y que esté disponible en una base de datos, bueno, es casi un sueño. Pero no dejemos que eso nos detenga. La genética forense es muy importante en la resolución de algunas investigaciones, y eso que es una de las ciencias forenses más nuevas. Pues apenas en los 80s, con las investigaciones de Jeffries, Wilson y Thane, se descubrieron las regiones polimórficas. Son incontables los casos que se han logrado resolver con la genética forense. Es una ciencia muy precisa que nos asegura no encontrar un perfil genético repetido dentro de una población. En Estados Unidos, The Innocence Project
The Innocence Project, junto con la genética forense, tienen un programa de liberación de personas que fueron acusadas y encarceladas injustamente. Su premisa es sencilla: si la genética puede inculpar a alguien de haber cometido un delito, la genética también puede exonerar a alguien de no haber cometido un delito. En total, han ayudado a 203 personas a probar que son inocentes y a salir de prisión. 190 de estas personas fueron exoneradas con pruebas de DNA. Algunas tenían pena de muerte. Sí, porque Estados Unidos. Oye, pero ¿no se supone que una persona no debe probar su inocencia, sino que quien acusa debe probar que es culpable? Así es, mi estimado alter ego, pero un problema muy grave y común es el racismo institucional. En Estados Unidos es muy evidente, ya que la población afroamericana y latina es la más estigmatizada. En México el problema es un poco más sutil, debido a que la mayoría somos mestizos, pero existe y hay que señalarlo y visibilizarlo. Con este video buscamos ofrecer un panorama general de qué es la genética forense y cómo funciona. Hay conceptos y procesos que requieren de conocimientos previos de genética y biología molecular para entenderlos más a fondo. Si te queda alguna duda o tienes alguna sugerencia o comentario, déjalo en la sección de comentarios y con gusto te vamos a responder. No olvides darle like al video y suscribirte si no te quieres perder nada de lo que subimos. Síguenos en nuestras redes sociales y ten un excelente día. Hasta luego. Dato curioso: también usan la genética en restaurantes. Al parecer alguien se dio cuenta de que le estaban dando tiburón en vez de marlín. Hicieron un análisis de genética y efectivamente les estaban dando tiburón en vez de marlín. Y tú quejándote porque te trajeron una maruchan de pollo en vez de camarón.